Vamos a continuar con el mensaje del domingo anterior. ¿Se acuerdan de que hablamos el domingo anterior? De la puerta de la humildad, del Pei Dalet, de una boca que habla cosas humildes, de la humildad que debemos tener los cristianos. Y hablamos un poco que esa era la puerta que nos iba a permitir tener un acceso a todas las más ricas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Y si acuerdan algo que decíamos el domingo pasado, ¿para quién es esta palabra? Vamos de vuelta, ¿para quién es esta palabra? Los humildes dicen eso, esta palabra es para mí. Los orgullosos dicen, escucha, esto es para vos. O si no sabe qué dice, justo no vino la que tenía que escuchar esta palabra. Pero como nosotros somos humildes, ¿para quién es esta palabra? Bueno, para continuar la puerta de la humildad, hoy quiero contarles una historia. O sea que va a venir más tranquila la cosa, más relajada. Ponele. Le voy a contar la historia que muestra el orgullo de una esclava y que muestra el orgullo de su ama. Y quiero contar esta historia para que podamos comprender que el orgullo no le pertenece a una clase social. El orgullo no se trata de tener plata o no tener, porque el orgullo se da tanto en ricos y pobres, porque el orgullo es una cosa que tiene que ver con el corazón y no con la riqueza o la pobreza. He conocido ricos muy orgullosos, he conocido ricos muy humildes, he conocido pobres humildes y he conocido pobres muy, pero muy orgullosos. O sea que no tiene que ver con una clase social. Así quiero tomar esta historia que está en Génesis 16, versículo 1. Vamos a empezar con esta, es una historia hermosa. Cuenta la historia de Sara y de Agar. Sara era la mujer del patriarca Abraham. Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sara a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego, el pedido de su mujer Sara. Y Sara, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sara le dijo a Abraham: mi afrenta sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Así que ahora elegí entre ella o yo. Gracias, Señor, por esta palabra. Que sea una palabra de bendición. La historia, como la estamos describiendo, se trata de una mujer rica y poderosa que tenía todo al alcance de su mano, pero lo que no tenía era hijos y no podía tenerlos porque era estéril. Pero era estéril con una promesa de Dios que de ella iba a nacer una descendencia. Pero como toda orgullosa, ustedes saben, porque esto creo que lo expliqué el domingo pasado, el orgullo produce enfermedades emocionales. El orgullo, cuando se enfoca en el pasado, produce depresión a las personas. Y el orgullo, cuando se enfoca en el futuro que desconoce, provoca ansiedad. Entonces, toda persona ansiosa, toda persona depresiva, es una persona orgullosa. ¿Hola?
Si querías saber la raíz de tu ansiedad, de tu depresión, de tus miedos, de tus fobias, de tus inseguridades, posiblemente sea el orgullo. Y como esta tenía una esclava es alguien que le pertenece, así que un hijo que tuviera la esclava, le pertenecía el hijo a su ama. Nunca le iba a pertenecer a la esclava. Entonces ella pensó, si mi esclava tiene un hijo, es como si fuera un hijo propio. Entonces, a causa de su ansiedad, porque no sabía esperar los tiempos de Dios, no sabía esperar las promesas de Dios, y también un poco cansada de que le pasen los años, ya era una mujer grande, Abraham estaba en los 86 años en ese momento, entonces decidió resolver el problema por su cuenta, sin hacer participar a Dios en el asunto. Porque los orgullosos no hacen participar en Dios en sus decisiones. Entonces, ¿lo está entendiendo que el orgullo no necesita de Dios? Que el orgullo no le consulta sus planes a Dios, hace lo que quiere, conforme sus recursos, sus capacidades, sus talentos, siempre es guiado por sus emociones, y emociones por un alma que no está bien porque tiene orgullo. Esto me hace acordar, ahora les cuento, a muchos hermanitos de la iglesia, obviamente no a ustedes, de esos que toman decisiones sin consultarle a Dios y mucho menos a su pastor. ¿Ha visto esos que se ponen de novio y después te avisan, pastor, me caso? ¿Y cuándo te pusiste de novio? Lo ideal sería, si te vas a poner de novio, que vengas, que yo te ayude a orar, para que estemos viendo si es la mujer o el hombre que Dios quiere para tu vida. Aquellos hermanitos que ponen un negocio, que empiezan a estudiar una carrera sin consultarle a Dios si era el negocio o si era la carrera que debían poner. Y bueno, y cuando no les funciona, vienen aquí llorando, depresivos, buscando ¿a quién? Al pastor, para que les ore, para que le funcione algo que jamás Dios le dijo que pongan, pero que pusieron a causa de su ansiedad. Ellos quieren que a veces nosotros bendigamos lo que Dios nos bendice. Por eso muchas veces no les funciona el matrimonio, porque nunca consultaron a Dios si era la persona ideal para que sea tu compañera o tu compañero para toda la vida. A veces no te funciona la carrera, te terminas recibiendo con esfuerzo y terminas colgando el título porque te diste cuenta que no es lo tuyo. Pones un negocio y no te funciona. Pero cuando Dios te dice, pone esto, va a funcionar. Y funciona aún en tiempos de COVID, en tiempos de crisis, en tiempos de depresión. Así que Sara le propuso a su marido, le dice, mira, yo quiero tener un hijo, pero como yo no puedo, aquí tengo esta jovencita de 15 años, cuando mucho, virgen, hermosa. ¿Qué te parece si te llegas a ella, tienes relaciones sexuales y me das un hijo? El viejo la miró a la jovencita, le llevaba 70 años, esa es la edad real que le llevaba, 70 años. Bueno, si usted quería saber dónde aparece la historia de los viejos verdes, aquí también en el Génesis, al principio en la Biblia. Yo les voy a pedir favor que todo lo que yo quiero hablar es con NBI, si me pones, para que yo pueda guiarte. Bájame un versículo. Bájate uno más. Subí al 4. Aquí en la versión que habíamos dicho, dice que Sara le rogó a su marido. En el versículo 2 está. Le rogó, le clamó, por favor, 2, por favor, llegate a mi esclava. Y el viejo dijo, bueno. Por favor, acostate con mi esclava. Y cuando Abraham vio a esa hermosa esclava, 70 años menor que él, aceptó la propuesta de su esposa, pero porque se lo pedía a su esposa, ¿no?
Obviamente, como muchas ideas nacidas en la carne, esta idea de Sara no iba a funcionar y no funcionó. Porque Agar, después de quedar embarazada de Abraham, se llenó de orgullo y empezó a tratar con desprecio a Sara. Poneme los versículos. Mire, cuando quedó embarazada, la esclava se llenó de orgullo y empezó a tratar con desprecio a su señora. Diga conmigo, los orgullosos siempre tratan con desprecio a la gente. Porque se creen mejores, porque se creen superiores. Y aquí estamos viendo que el orgullo no era de la ama en este caso. Aquí el orgullo era de la esclava. Y vos no importa si sos rico o pobre, cuando sos orgulloso siempre vas a tratar con desprecio a la gente. Y Sara, ahí en ese versículo, se sintió ofendida y se sintió con el orgullo herido. ¿Y sabes qué le dijo a su marido? Ella huyó. Pero vamos de vuelta. ¿Qué hace el orgulloso? ¿Quién le había pedido a Abraham que se acueste con la esclava? La mujer, ¿que no? Ahora, ¿de quién era la culpa? Tú tienes la culpa de lo que me está pasando. ¿Ha visto que las mujeres orgullosas siempre le echan la culpa de todo al marido? Gloria a Dios que aquí no hay ninguna de esas. Tuya es la culpa de lo que me pasa. Mira, ahora me mira con orgullo, con desprecio. Así que elegí, ella o yo. El pobre Abraham quedó atrapado en una guerra de egos entre dos mujeres orgullosas. Su esposa Sara, la rica, y Agar, la esclava, la pobre. Entonces, obviamente, versículo 6, cuando la esposa le dice, elegí entre ella o yo, el marido obediente, ¿qué hace? Es tu esclava, haz lo que tú quieras. Mi amor, vos decides. Haz con ella como bien te parezca. Y entonces comenzó Sara a maltratar a Agar. Diga conmigo, los orgullosos siempre maltratan a la gente. Los soberbios siempre maltratan a la gente. Tratan con desprecio, se llevan a la gente puesta, tienen maltrato en sus relaciones. Así que el orgullo de Sara hizo que empezara a tratar con dureza y maltrato a una esclava embarazada. Y esta esclava embarazada, a causa del orgullo, decidió huir al desierto. El orgullo herido muchas veces te lleva a estados de desesperación. Ya te mostré que el orgullo trabaja mucho con nuestras emociones dañadas y nos pone en situaciones límites, en situaciones de desesperación, en las cuales no sabes qué hacer, no sabes cómo enfrentar el problema y terminas huyendo de los mismos. Terminas huyendo de los problemas, porque a causa de tu orgullo no sabes cómo enfrentar un conflicto. La soberbia te impide aceptar una corrección, te impide aceptar un consejo, te impide dar la razón y te impide sujetarte a la autoridad. El otro día viene un hombre y me dice, pastor, me está pasando algo raro. ¿Qué te pasa? Hijo, mi mujer me dio la razón. ¿Qué hago? No sé, a mí nunca me dieron la razón. Así que no lo podía aconsejar. Pero bueno, son cosas difíciles cuando está... El orgulloso, ¿cómo le cuesta dar la razón? ¿Cómo le cuesta sujetarse? ¿Cómo le cuesta aceptar una corrección o un consejo? ¿Le está gustando la historia?
Versículo 7. En el versículo 7 dice que caminó por el desierto hasta que la encontró el ángel del Señor. Punto aquí para... El ángel del Señor que está refiriéndose aquí, la Biblia, no es el ángel como usted lo conoce. Aquí el ángel del Señor se refiere a Jesucristo. Estamos en presencia de una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es la aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Versículo que sigue, versículo 8. En el versículo 8 le pregunta el ángel del Señor, Agar, esclava de Sara, la ubica. Agar, vos sos la esclava de Sara. ¿A dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Y ella le dice, estoy huyendo de mi dueña Sara. Versículo que sigue. Y el ángel le dice, vuélvete junto a ella, sométete a su autoridad. Versículo 10. De tal manera que multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Le da una promesa. Escuche bien para que entienda lo de la teofanía. Si fuera un ángel, ¿sabes qué diría? Si vos haces caso, Dios te va a multiplicar. Pero aquí dice, yo te multiplicaré. Porque es Jesús. Y no se olvide que tenemos un Dios en 3 personas. Y aquí está actuando la aparición de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero hay un Dios que estaba en el cielo, por eso, pero aquí dice, yo te multiplicaré tu descendencia. Volvamos al versículo anterior. Vuélvete, ¿y qué? Y sujétate a tu autoridad. Agar hizo caso a la voz profética. Volvió y se sujetó a su señora, a su dueña. La actitud humilde fue volver y sujetarse a Sara. Ojo, esto no fue fácil, pero le cambió la vida para siempre. No es fácil sujetarse. A los orgullosos les cuesta mucho sujetarse a la autoridad. ¿Les cuento una historia? Sí, no. Rapidito. Yo me acuerdo en mis comienzos en la iglesia hace más de 20 años, cuando me convertí a Cristo y Dios me libera de mis adicciones y empiezo a congregarme en una iglesia. Al principio era el niño mimado. Imagínate, se convirtió un abogado. En esa época no se convertían los abogados a la religión evangélica. Se convirtió en evangélico. Me llevaban a todos lados que cuente el testimonio, cómo Dios me sacó de la droga, y cómo restauró mi matrimonio. Me llevaban a la iglesia. Hasta que empecé a crecer. Empecé a leer la Biblia, a tener encuentros con Dios, a tener revelaciones. Y empecé a predicar. Y entonces al pastor que teníamos en ese momento le empezó a dar celos de mi crecimiento. En vez de aumentar mi crecimiento, empezó a perseguirme, a maltratarme, a destratarme a mí, a mi esposa y hasta del público. Así que íbamos a la reunión y era directo, no era directo. Esto no era que me parece que me tiró un palo, no. Me tiraba un palazo a la frente. ¿Cómo será que lo que yo venía realmente dije, pero ¿qué es esto? Yo vengo a una iglesia, vengo a buscar paz, vengo de un mundo que me maltrató, que me llevó a las adicciones, por lo menos en la iglesia espero encontrar otro ambiente y encuentro que está lleno de viejas chismosas, que todo el mundo critica, que se mete en la vida del otro, que no te da paz y encima tiene celo. ¿Esto es una iglesia? Así que decidí irme de la iglesia. Cuando digo decidirme a la iglesia, no era para volver a la iglesia católica, ni irme a otra iglesia evangélica, sino a ningún lado, porque la experiencia había sido muy traumática. Imagínate, yo era un bebé espiritual, si bien estaba creciendo, pero no dejaba de ser una persona nueva en Cristo. Así que creo que teníamos 1 año y medio de creyentes. Cuando vamos de vacaciones con otro matrimonio a Miramar, estamos ahí en la playa. Era domingo y este matrimonio, que también era de la iglesia, nos dice, nosotros nos vamos a la iglesia a Mar del Plata. ¿Quieren venir ustedes? Ni loco, le digo.
Vayan ustedes, yo ya no quiero saber nada con ninguna iglesia. Se va este matrimonio y yo la veo a mi mujer como que me quería decir algo y me dijo una cosa. ¿Qué tiene que ver Dios con el pastor? ¿Qué tiene que ver Dios con lo que te ha hecho la iglesia o el pastor con lo que nos hacen? Mira, nos restauró el matrimonio, te sacó de la droga. Mirad la hija, está en ese momento nuestra segunda hija Delfina, no tenía 1 año y estaba empezando a caminar ahí en la arena. Mirá esta belleza, mirá que ahora lo contenta que está Martina. ¿Por qué no vamos a una iglesia? Obviamente, escuché la voz de sabiduría de mi mujer, porque me convenía, y fuimos a buscar una iglesia. Y bueno, no era fácil encontrar hace 20 años una iglesia en Miramar. Encontramos un cine, en una galería, un cine viejo, para que usted se dé una idea, es igual que el cine Renzi. ¿Alguien conoció el cine Renzi? El escribano, la juventud, la gente joven no entiende lo que estoy hablando, pero eran esos cines de madera, con las butacones de madera. Bueno, como el Renzi. Y bueno, imagínate, entramos a la iglesia, debe haber habido 20 a 30 personas. Escuche este detalle, no había ninguna persona conocida, ni santiagueña, ni nada. Escuche esto. Cuando llegamos, encuentro una señora mayor, ha visto que no he dicho vieja, ¿no? Tocando el teclado y cantando himnos, esos himnos viejos que ustedes no conocen. Bueno, y nos sentamos y la escuchamos y hasta que entra el pastor. Cuando entra el pastor, o sea que fue una cosa sorpresa. Entra el pastor con esas camisas medio azul grisáceas con cuellito clerical. ¿A dónde nos metimos? Bueno, en esa época no sabíamos que los pastores también podemos usar cuellito clerical. Sépalo usted que yo también puedo usar cuellito clerical. Así que no se asuste un día si le aparezco con cuellito clerical o el profeta. La cosa es que en ese momento no lo sabíamos y le digo, ¿dónde hemos venido? Y bueno, y el hombre hace una prédica corta, sencilla, que ni me acuerdo de lo que predicó, pero termina y baja y se mete así por el pasillo, y cuando llega a nosotros nos empieza a hablar en lenguas. Rabasheka, Rabakaira, ¿me entiende? Empieza hablando en las lenguas angélicas y nos da la interpretación de la lengua. Nos dice, así dice el Señor, no se vayan de la iglesia porque su pastor no es el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia soy yo. Así que ahora vuelven y se sujetan a su pastor. ¡Wow! Por eso cuando estudiaba este pasaje que dice, vuélvete y sujétate a tu autoridad. Porque, ¿sabes qué? Volvimos y cuando vos te quieres sujetar, vos no vuelves a una persona orgullosa y le dices, te perdono por lo que nos haces, porque peor le sube el orgullo. Entonces llegamos y le dijimos que, pastor, perdónenos, nos sentimos como que nos atacaban, tal vez pensamos equivocadamente, le pedimos perdón. Nos sujetamos. No fue fácil. Como no le fue fácil a Agar sujetarse a Sara porque Sara la siguió maltratando, este pastor nos siguió maltratando. Y los líderes también nos maltrataban porque en esa época Dios nosotros empezábamos a orar y orábamos en lengua. No es que nosotros queríamos hablar en lengua, no, orábamos como estoy hablando ahora y nos salían lenguas espirituales en plenas oraciones. No era algo buscado, sino algo que era una impartición del cielo para nosotros. Y como ellos no creían en la lengua, nos perseguían también. O sea que no fue fácil sujetarnos. Pero cuando digo sujetarnos, para que usted lo entienda, sujetarnos a una autoridad, no solo fue hacerle caso. Nosotros íbamos con mi esposa al supermercado y comprábamos para nosotros, pero también le comprábamos para el pastor. Porque no queríamos que le falte nada. Cuando veíamos que tenía el zapato gastado, íbamos y les comprábamos zapatos nuevos.
Cuando veíamos que el traje que andaba, que no sabíamos a qué muerto le habían robado, ¿viste? ¿Nunca he visto esos pastores que andan con trajes prestados? Bueno, fuimos y le compramos 2 trajes. Compramos camisas porque queríamos que esté... Porque si te vas a sujetar, tienes que sujetarte en todo. Y tienes que honrar a la autoridad a la que te sujetas. No es de pico. Como algunos que me dicen, sí, pastor, y después hacen lo que quieren. ¿Has visto? ¿Nunca has tenido un hijo así? No he preguntado marido, he dicho hijo. Pero me está entendiendo. No solo eso, como era de una provincia alejada, más de 1000 kilómetros, cuando llegó una Navidad del año siguiente, él no tenía dónde pasar, estaba solo con su mujer y su hijo, y con mi mujer lo invitamos a pasar la Navidad en mi casa. Pasó con nosotros. Esto no significa que dejó de maltratarnos. Esto no significa que fue fácil a nosotros sujetarnos, porque tuvimos que aprender a sujetarnos. Y en la sujeción está la bendición, porque si no, ninguno de ustedes estaría hoy aquí. Porque cuando Dios vio la sujeción, más de un año después de esto, Dios nos habló y nos dijo, ahora se van con mi respaldo y abren una iglesia. ¿Pero por qué nos dijo esto Dios? Porque volvimos como Dios nos había mandado y nos sujetamos. Y en la sujeción está la bendición. Miren, a veces nos pasa, hay gente que se va de la iglesia y su orgullo no les permite volver para ser restaurados. Porque el perdón opera en nuestros corazones de movida. El problema no se trata de perdonar, siempre perdonamos. El problema es, ¿te vas a dejar que te restauremos? Y muchas veces el orgullo hace que no vuelvas porque no te da la cara cuando quedaste al descubierto las macanas que hiciste. Por eso cuando haces las macanas, te cuesta como Agar enfrentar, entonces sales huyendo del problema y nunca te dejas restaurar. Sujetarse habla de humildad. Pienso que entre Sara y Agar al principio las cosas estaban bien. Al principio, ¿cómo habrá estado las cosas antes que se le entregara a Agar como esposa a su marido? Bien. Deben haber tenido una buena relación ama-esclava. Por eso decide que ella sea la que le dé un hijo a su marido, porque era una esclava sumisa y sujeta. Porque si hubiera sabido que iba a ser una orgullosa, que le iba a hacer despreciar, jamás la hubiera entregado, hubiera buscado otra esclava. Tenía mucha Sara. ¿Lo entendió eso? Que si Sara hubiera sabido que Agar iba a ser una orgullosa, que le iba a despreciar, no la hubiera entregado a su marido para que tenga un hijo. Muchas veces nosotros no tenemos más revelaciones a causa del orgullo. El orgullo te priva de un nivel más elevado de las revelaciones de Dios. Jesús era la persona más mansa y humilde sobre la faz de la tierra. Él tenía revelaciones únicas que venían directamente de esa humildad y sujeción al trono, porque él no hacía lo que quería ni hablaba lo que quería, sino lo que el Padre le decía. ¿Se acuerdan la historia que les conté el domingo pasado? Que cuando entra a la última cena en el aposento alto, Jesús se encuentra con sus discípulos todos orgullosos, que ninguno le lavaba el pie al otro, y entonces preferían comer oliéndose el olor de sus pies, pero ninguno se humillaba y le lavaba los pies para comer. ¿Se acuerdan? Entonces Jesús, ¿qué hace? Toma una toalla, toma un balde y le empieza a lavar los pies. ¿A quién le lava los pies? A los 12 discípulos, a los 12 apóstoles. Entre ellos estaba Judas. Jesús tenía la revelación y sabía que Judas lo iba a traicionar, lo iba a vender por 30 monedas de plata, que lo iba a entregar a los judíos y que lo iban a crucificar. Y lo mismo le lavó
las patas. ¿Lo entendió? No, gracias, hija. ¿Lo entendió lo que estoy diciendo? Que por eso vos no tienes las revelaciones que deberías tener, porque si vos le estás por lavar a alguien las patas o los pies y te das cuenta que es la que te va a traicionar, que es la que te va a hacer doler, que es la que te va a despreciar, en vez de lavarle las patas se las cortas. ¿Sí o no? Porque el orgullo, si vos sos un orgulloso o una orgullosa y sabes que al que le vas a lavar los pies es la persona que te va a traicionar, se los lavas. Si vos tuvieras ese nivel de revelación de Jesús, que vos sabes, tal cosa, aquel me va a traicionar, ¿qué harías? Ahora entiendes por qué Dios no nos da más revelaciones. A causa del orgullo que tenemos. A mayor humildad, mayor revelación. A mayor humildad, mayor revelación. El orgullo hace que carezca de las revelaciones que un día gustaste. Esto le pasó a David. Esto le pasó a Saúl. Esto le pasó al rey que buscó al profeta Balaam. ¿Se acuerdan? Como no tienen las revelaciones de Dios y necesitan revelaciones, entonces van y pagan a los brujos, a los hechiceros, a los mocumberos, van a la de las constelaciones familiares y pagan para tener encuentros con espíritus inmundos y tener revelaciones. Quiero saber qué piensa el muerto, quiero saber. No. En la Biblia pasó, ¿se acuerdan que David también se disfrazó? Que Saúl también se disfrazó. Y fueron a pagar hechiceras. ¿Y te acuerdas del rey ese que le pagaba al profeta Balaam? Yo te saco a comer, te voy a pagar un lomito, pero vos decime, dame revelaciones, decime lo que va a pasar. Y lo ponen al pobre profeta entre la espada y la pared, entre la tentación del dinero y el amor que te tiene, y quieres que te diga algo cuando Dios no le dio nada que te diga. Y los orgullosos siempre necesitan de revelaciones, pero como no la tienen de Dios, prefieren pagar a los brujos, a los hechiceros, a cualquiera, para obtener revelaciones. Pero Agar, cuando quedó embarazada, todo cambió. Porque el orgullo entró en escena y destruyó la relación que tenía con su ama Sara. El orgullo destruye relaciones. El orgullo destruye relaciones entre amigos. Destruye las relaciones en el matrimonio, ni te cuento. Destruye relaciones en el trabajo. Destruye relaciones aún dentro de la iglesia o donde sea. El orgullo siempre arruina relaciones. La relación entre Agar y Sara quedó rota, quedó destrozada, aunque se había sujetado. ¿Sabe por qué quedó rota? Porque nadie le hizo sanidad interior. Ella volvió, se sujetó, obedeció, pero nadie le sanó el corazón. Nadie le enseñó humildad. Y ahora vas a ver lo que quiero decirte. 14 años después de que naciera el primer hijo de Abraham con la esclava que se llamó Ismael, 14 años después va a nacer el hijo prometido. Va a nacer el hijo de la promesa, Isaac. Es el hijo de Abraham y de Sara, de la que era estéril por no saber esperar una promesa. Porque muchas veces tus esterilidades son producto de tu ansiedad, de tu orgullo, porque no sabes esperar las promesas de Dios. Y cuando nació el hijo prometido, Isaac, todo comenzó de nuevo a ponerse muy tenso. Amén. Génesis 21, 9, 10.
Déjeme que tome un trago, así me apuro para terminar la introducción. ¿Le está gustando la historia? Con ese amén que me ha dado ya termino la prédica, ¿no? ¿Le ha gustado la historia? ¿Quiere que siga? ¿Quieren saber cómo termina esto? Bueno. Génesis 21, 9, 10. Pero Sara nació Isaac. Imagínate, Ismael durante 40 años fue el hijo único en todo el campamento. Ahora, ¿usted se imagina lo que es el hijo de alguien de 86 años? Bueno, yo todavía soy joven, no lo sé, pero ya lo voy a hacer. No, pero para que usted se dé una idea. ¿Ha visto cómo un abuelo trata a un nieto? ¿Entiende cómo lo malcría? Ismael fue malcriado durante 14 años por su padre y por todos los del campamento. Entonces, Sara se dio cuenta que el hijo de Agar, que ya tenía 14 años, se burlaba de su hijo pequeño llamado Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa de aquí esa esclava a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte de la herencia con mi hijo. Allá, a ver, poniéndolo en contexto santiagueño. El hijo que has tenido con esa no va a heredar nada de lo mío aquí en la casa. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando o no? Muchas veces el orgullo se hereda. Wow. Vamos de vuelta. Muchas veces el orgullo se hereda. Mucho tuvo que ver el corazón resentido de la madre para que lo heredara el hijo. Un corazón resentido siempre piensa que merece lo que otros tienen o la vida que otros llevan. He visto a muchos hijos soberbios que se llevan el mundo por delante a causa de la soberbia de sus padres. He visto padres realmente trabajadores, pero se les empieza a notar la soberbia a través de la vida de sus hijos. Están orgullosos de que sus hijos sean malcriados, de que sus hijos vayan a los boliches, de que sus hijos sean cancheros, de que sus hijos tomen, y hasta le fomentan un estilo de vida mundano. Es como si vivieran a través de sus hijos la vida que ellos hubieran querido tener. Los malcrían. Diga conmigo, el orgullo se hereda. Ismael heredó el orgullo de su madre. Todos nosotros, todos, diga conmigo todos, nacemos con el pecado original. No sé si usted lo sabía, pero todos nosotros nacemos con el pecado original que recién se extirpa de nuestras vidas cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Todos nacemos con el pecado original. Y por años yo estaba convencido que el pecado original tenía que ver con una manzana. Cosa de chico, ¿visto? Y después creía que el pecado original era la desobediencia. Costumbre evangélica, ¿viste? Pero cuando uno se pone a estudiar cuál fue el pecado original, nos damos con que el pecado original es el orgullo. El primer pecado que existió en toda la creación es el orgullo. Esta fue la primera maldad que se encontró en Lucifer y que le costó ser expulsado de la presencia de Dios, porque Dios rechaza a los orgullosos. Le voy a contar esta historia rápidamente. Ezequiel 28, versículo 15 NTV. Si usted no lo sabía, Lucifer, que hoy se llama Satanás o diablo, demonio, Lucifer fue creado por Dios
y era el ángel más bello de toda la creación. Dice que hubo fiesta de tamboriles en los cielos cuando fue creado Lucifer. Lucifer fue creado y se le hizo un traje especial con piedras preciosas, con oro, con piedras preciosas, algo bello. Y mire, todo todo fue creado y fue puesto como el superángel. Era el mero, el ángel de los ángeles, era el jefe de los ángeles. O sea, era la autoridad sobre todos los ángeles del cielo. Y era perfecto, vamos a ver, era intachable en todo lo que hacía hasta el día, desde el día que fuiste creado hasta el día que se encontró orgullo en ti, hasta el día que se encontró maldad en ti. Versículo 16. Tu abundante comercio te llevó a la violencia. ¿Qué es el comercio? Bueno, usted sabe lo que pasa. A ver, les cuento rapidito lo que pasaba en el cielo. Él vio que toda la adoración y todas las cosas se la daban a Dios en el trono. Y un día dijo, escuchen, ¿por qué no me siento yo en el trono? ¿Por qué no lo saco a Dios del trono y ocupo yo el trono? Esa fue la primera rebelión a causa del orgullo que hubo en el cielo. Entonces empezó a comerciar o a hacer contrataciones y a corromper a la tercera parte de los ángeles. Usted sabe, la tercera parte de los ángeles, ¿cuántos ángeles hay en el cielo? Millones de millones. Entonces la tercera parte de millones son ángeles caídos que hoy se llaman demonios. ¿Está? Él empezó a hacer contrataciones con estos ángeles y le dijo, ¿sabes qué le dijo? Síganme, porque no lo voy a defraudar. Bueno, algo parecido a eso. Le dijo, miren, si yo soy Dios, ustedes van a ser los que van a estar en gobierno conmigo. Es como a veces cuando se rebelan en la iglesia y hacen contrataciones para voltear al pastor. Si yo fuera el pastor, todos estos lidercitos, pastorcitos, y ustedes van a ser los pastores de primera fila. ¿Lo está entendiendo eso o no? Y empezó a hacer contrataciones y era alguien violento, porque el orgullo te hace violento, esto ya lo vimos. Y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña, del lugar más elevado de Dios. Te eché. Vos que eras guardián poderoso, ángel protector, te eché del lugar que tenía entre las piedras de fuego. Versículo 17. Tu corazón se llenó de ¿qué? Eso lo dice Dios, ¿no? ¿De qué se llenó el corazón de Lucifer? De orgullo. ¿Cuál fue el primer pecado original? Orgullo. Orgullo. Debido a tu gran belleza. Wow. Porque eras realmente bello. ¿O has visto que hay mucha gente bella que es muy orgullosa? ¿Han conocido gente? Miren, yo he conocido mucha gente muy linda que son orgullosas. Y más, he conocido fieras que son orgullosas. Pero normalmente el orgullo tiene que ver con la belleza. Ustedes también han conocido de esas, ¿no? Pero normalmente la belleza te hace orgulloso. Tu sabiduría. ¿Usted ha conocido a esa gente que lo sabe todo, esos que creen que son súper sabios y que son soberbios y orgullosos? Wow. Todo eso tenía Lucifer. Era bello, lleno de sabiduría. Tu sabiduría te corrompió a causa de tu amor, de aquellos que son sabios en su propia opinión, de tu amor por el esplendor, de tu amor por el poder, de tu amor por la fama, de tu amor por la gloria. Oh, entonces te arrojé como castigo a la tierra. Vaya sabiendo, cuando te dice al suelo es a la tierra. Y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Versículo que sigue, 18. Profanaste mis santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Era corrupto.
Entonces te hice brotar fuego de tu interior que te consumió y te desfiguró, y te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Versículo 19. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Los orgullosos tienen mal final. Ya te lo dije el domingo pasado, que antes de la caída está la soberbia, el orgullo. Siempre los orgullosos tienen un mal final. Por eso la belleza puede llenarte de orgullo y convertirte en una persona linda por fuera, pero con mucha fealdad interior. Los orgullosos son personas violentas. El orgullo de Eva, de querer ser como Dios, le llevó a ser expulsada del Edén. ¿Y qué pasó cuando fue expulsada? Empezó a tener hijos con Adán, y sus hijos heredaron el orgullo violento, aunque estaba escondido en una madre que parecía buenita, pero que hervía de orgullo por dentro, y pudo verse la violencia en sus hijos a causa de los celos. Caín mató a Abel. Aunque Agar ya no era la misma persona a causa de la sujeción, su hijo Ismael, que había sido el consentido de su padre por 14 años y de todo lo del campamento, se llenó de odio por su medio hermano que había nacido y pasó de consentido a resentido. ¿Por qué? Por quedar bajo la mesa, por no saber manejar el tener varios hijos. Su orgullo herido hacía que se brotara de odio cada vez que veía a su hermanito. ¿Y por qué? Porque él heredó el orgullo de su padre. Diga conmigo, el orgullo se hereda. La humildad no. La humildad no se hereda. La humildad se aprende. Los padres humildes enseñan a sus hijos a ser humildes. Y si no has tenido padres que te hayan enseñado humildad, el Señor te dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué te dice Dios? Aprendan, porque la humildad se aprende, no se hereda. La actitud orgullosa de Ismael provocó que su padre Abraham los expulsara del campamento, los corrió. Nunca te olvides que el orgullo destruye relaciones y puedes perderlo todo. Volvamos a Génesis. Ahí estamos, Génesis del versículo 14. Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar poniéndolo sobre el hombro y le entregó a su hijo y la despidió. Y Agar partió y anduvo errante por el desierto, versículo 15. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto, versículo 16. Y fue a sentarse a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir a mi hijo. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar el niño desconsoladamente. Versículo 17. Cuando Dios, que está en el cielo, oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Versículo 18. Levanta, tómalo en tu mano, que yo haré. No Dios hará, yo haré. Otra teofanía. Yo haré de él una gran nación. Versículo 19. De ese momento Dios le abrió los ojos a Agar y ella vio un pozo de agua y enseguida llenó el odre y le dio de beber al niño. Versículo 20. Y acompañó al niño hasta que creció, vivió en el desierto, se convirtió en alguien, un experto arquero. Versículo 21. Habitó en el desierto y la madre lo casó. Ay, mire el orgullo de esta madre que hasta le consiguió esposa. ¿Cuánto sabe que una madre... A ver, ¿lo entendió eso o no? ¿Usted ha conocido alguna suegra orgullosa? A las suegras orgullosas nunca le cae bien la mujer que nosotros elegimos. O el marido que eliges. ¿A tu mamá le gustó el novio que llevaste a la casa? ¿O la esposa con que se casó tu hijo?
Porque las orgullosas hasta la mujer le quieren elegir. Dejo el tema ese de las... Porque he dicho que no me voy a meter con las suegras hoy. Esta vez, Agar no huyó. Fue expulsada con poca comida y poca agua. Aquí veo un nuevo trato de Dios sobre la vida de Agar. Porque perderlo todo a causa de su orgullo hizo que olvidara la promesa de Dios para su vida. Porque Dios en el capítulo 15 ya le había dado, en el capítulo 16, ya le había dado una promesa cuando ella huyó. Volvé, sujetate, porque yo voy a hacer de tu hijo una gran nación. Ya había promesa de Dios. Pero a causa del orgullo, se desenfocó. ¿En qué se enfocó? Volverme al versículo 14, al 15, a ver. Se enfocó en que tenía poca comida y poca agua para vivir en el desierto. Se enfocó en los recursos que tenía en vez de enfocarse en la promesa de Dios. Porque el orgulloso se enfoca en lo que tiene en el bolsillo y no en las promesas que Dios le dio desde el cielo. Y esto, olvidarse de la promesa de Dios y enfocarse en lo material, hizo que anduviera errante por el desierto hasta que se le acabaron las provisiones, y como su mente estaba puesta en los recursos, cuando le faltaron, pensó que se iba a morir. Entonces Dios tuvo que hablarle nuevamente a través del ángel de Dios, recordándole la promesa que ya había hecho hacía 14 años sobre Ismael. En ese momento se le abrieron los ojos y vio un pozo de agua. El orgullo nunca te va a dejar ver la provisión de Dios para tu vida. El orgullo no te deja ver la provisión de Dios. Te concentras en lo que tienes hoy, pero no te concentras en las bendiciones y en la provisión que Dios preparó para ti y para tu descendencia. Porque solo te estás enfocando en lo material, en lo que tienes, y también te enfocas en lo que sientes. Me voy a morir, no quiero verlo a mi hijo morir. ¿Y por qué iba a morir tu hijo? A causa de tu orgullo. La actitud humilde que había tenido hacía 14 años de volver y sujetarse a su ama, hizo que ahora Dios la levantara en medio del desierto de su vida y le abrió una puerta para su futuro. Dios le abrió los ojos a sus promesas, le abrió los ojos a una nueva realidad y le mostró un camino nuevo bajo la bendición de Dios. Si tú sujetas a tus autoridades, Dios siempre va a actuar a tu favor. Te lo vuelvo a decir, si te sujetas a tus autoridades, Dios siempre va a actuar a tu favor cuando más lo necesites. Levante la mano todas las mujeres que se sujetan a sus maridos, porque Dios va a actuar a su favor. No se puede mentir en la iglesia. Levante la mano, vamos a cambiar, no lo toquemos las mujeres. Levante la mano todos los hijos que se sujetan a la voluntad de sus padres. El mío no levanta la mano. La humildad hace que Dios actúe a tu favor cuando más lo necesitas. La humildad hará que se manifieste la gloria de Dios en tu vida. Y es por eso por lo que quiero terminar esta noche en oración. ¿Qué le parece si cierra sus ojos para que yo pueda orar por usted? Porque usted se merece las bendiciones que Dios preparó para su futuro. Usted se merece ser feliz. Usted se merece ser bendecido. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche oro para que Dios te abra esos ojos que fueron cerrados a causa de tu orgullo. Oro para que puedas abrir los ojos al ser transformado
tu corazón soberbio en un corazón humilde. Oro para que la gracia de Dios pase por alto tu orgullo y te pueda abrir los ojos para que veas un camino nuevo que te llevará a las promesas y estás lleno de bendiciones. Oro en esta noche para que la gracia de Dios te fortalezca, te dé control, dominio propio, para que puedas aprender a ser manso y humilde de corazón. Padre, estamos cansados de arruinar relaciones a causa del orgullo, a causa de la soberbia. Estamos cansados, Señor, de que el orgullo nos desenfoque de tus promesas y nos enfoque en las cosas transitorias de esta vida. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te pido que nos abra los ojos, que abras la puerta de la humildad a través de nuestra mirada, para que en este día podamos empezar a ver las cosas que tú has preparado. Mira, hay cosas tan hermosas que tú tienes preparadas para nosotros. Hay cosas tan bellas, pero el orgullo hace que salga lo peor de nosotros. Que salga la violencia, que salga el maltrato, que tratemos mal a la gente, que nos llevemos puestos a todo el mundo, que tratemos a la gente con desprecio, que nos burlemos. Señor, nosotros queremos ser más como ti. Queremos ser más como eres tú, mi Jesús. Más como tú y menos como nosotros, Señor. Y hoy entiendo que el orgullo viene de Satanás, pero la humildad se aprende de tu corazón, de ti, Señor. Tú eres el humilde. Y, Señor, nosotros queremos ser una iglesia que se mueva en nuevas revelaciones. Queremos las revelaciones del cielo en este tiempo. Padre amado, quiero tus revelaciones. Para eso humillo mi corazón, porque quiero saber cómo vamos a seguir todo este año con Ciudad de Paz, con el Colegio Santiago Canclini, con nuestras iglesias, con todos nuestros ministerios, con la Fundación Piedra Viva, con Pan de Vida. ¿Cómo vamos a seguir con nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestra economía? Quiero saber cómo va a seguir el país, cómo va a seguir mi Santiago. Y quiero esas revelaciones, pero el orgullo hace que esas revelaciones no nos lleguen, Señor. Por eso te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que venga tu gracia redentora y nos haga renunciar a nuestro orgullo. Porque el orgullo enferma de depresión, de ansiedad, de cáncer y de tantas cosas. Porque a veces llegamos a pensar que no tenemos orgullo porque está bajo una falsa humildad. Señor, perdónanos hasta la falsa humildad que tenemos delante de la gente, porque el orgullo nos hace que aparentemos ser una cosa que no somos, Señor. Señor, queremos ser íntegros de una sola pieza, ser los mismos en la iglesia, en el trabajo, en nuestra familia, no tener doble vida, aquí disfrazarnos o vestirnos de humildad, pero en los lugares donde la gente no nos ve, nos movemos con orgullo y soberbia, Señor. El orgullo arruina las relaciones, arruina nuestro matrimonio. A veces creemos que por el dinero que tenemos, nuestra esposa se va a sujetar a nosotros, o por lo lindo que somos nos podemos llevar puestos a cualquiera. A veces creemos, Señor, el orgullo arruina matrimonios, arruina las relaciones entre padres e hijos, arruina las relaciones entre hermanos. Pero el orgullo también te hace creer, Señor, que sos algo que no sos y que te mereces lo que no tienes. Yo te quiero decir, vos te mereces todo lo que Dios dice que te mereces, y te mereces mucho más de lo que ambiciona y desea en forma equivocada y corrupta tu orgullo.
Este es el tiempo de que vuelvas a tener una relación con Dios, porque el orgullo hace que dejes de orar, de leer la palabra, de congregarte, porque dices, no necesito a Dios. Sí, lo mismo la vida continúa. Sí, la vida va a continuar, pero sin Dios en ti. El orgullo te produce enfermedades, te produce accidentes. El orgullo te produce tantas cosas malas. Pero yo declaro que se cancela todo lo que el orgullo tenía provocado para tu caída. Y declaro que esta palabra empieza a trabajar en tu mente y en tu corazón. Y declaro que es el Espíritu Santo el que se va a mover para que aprendas humildad. Para que aprendas humildad.